Amén. El tema del día de hoy se trata acerca de los verdaderos adoradores. ¿Qué es un adorador? Un adorador no es aquel que canta adoración solamente. Es parte, ¿no?, de nuestra adoración a Dios. Pero un verdadero adorador es aquel que se entrega totalmente a Dios, cuerpo, alma y mente, para adorar al Dios al cual conocemos. Ustedes recuerdan el pasaje en el que el Señor Jesucristo hablaba con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, y el Señor Jesucristo le dice a la mujer: ustedes adoran a lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que sí conocemos. Y ese es el detalle del verdadero adorador, que tiene que saber a quién adora, tiene que saber quién es verdaderamente el Señor de sus vidas, al cual nosotros adoramos, alabamos, le cantamos, entregamos nuestro corazón, entregamos nuestras vidas, cuerpo, mente, alma, todo nuestro ser a Dios. Cuando Pablo estaba en Grecia, había un montón de monumentos y uno de ellos decía: al Dios no conocido. A todos los dioses adoraban, pero había uno que le habían puesto: al Dios no conocido. Pero a diferencia de ellos, nosotros sí conocemos a quién adoramos. Nosotros sabemos sí quién es nuestro Dios, quién es Jesús, que Él mora en nuestro corazón y en nuestras vidas. Por eso nosotros le adoramos con gozo y con júbilo. Si no supiéramos a quién adoramos, entonces lo que hemos hecho el día de hoy no tiene sentido. El venir a la casa del Señor no tendría sentido si no sabríamos a quién adoramos. Pero es ahí donde la palabra de Dios empieza a penetrar tu corazón, tu vida, y te revela quién es verdaderamente aquel Dios a quien nosotros alabamos y le cantamos, que es el Señor Jesucristo. Hermanos, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 25, vamos todos a Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Había un rey que se llamaba Amasías. Y la Biblia dice de que este rey hizo lo recto ante los ojos del Señor. Una persona que amaba a Dios y hacía lo recto. Pero sin embargo, dentro de toda esa rectitud había una pequeña sombra, una pequeña mancha que no lo hacía ser perfecto. La Biblia dice de que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Así que había algo en este rey que no completaba a plenitud su adoración a Dios. Y era un hombre que en el versículo 14 y 15 del mismo capítulo 25 de Crónicas dice: volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puse ante sí por dioses y los adoró, dice. La Biblia remarca en el capítulo 25, verso 2, que él hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no de perfecto corazón. Pero mientras iba transcurriendo los versículos, hemos visto de que él trajo dioses de los edomitas y empezó a darle adoración. En el versículo 15 dice: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y le envió a un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Hubo una reprensión de parte del Señor contra Amasías a través de un profeta, porque su adoración no era completa al Señor. Había algo que no lo hacía perfecto, y era este punto, que él también adoró a otros dioses. En la historia de la Biblia nosotros podemos encontrar muchos personajes que tuvieron también errores, que no nos hizo adoradores perfectos. Miren, hermanos, nosotros no podemos decir de que somos perfectos, que no vamos a pecar, pero sin embargo que nuestra adoración a nuestro Señor sea sincera e íntegra. Y estos versículos y estas historias que nosotros vamos a ver nos van a dar a entender de que aún siendo grandes hombres de Dios, vamos a tener errores. Ellos tuvieron errores. Ellos tuvieron fallas delante del Señor, que no dejó de que fueran verdaderos adoradores. Entonces nosotros vamos a ir analizando
Por ejemplo, la historia de Moisés, que le dijo el Señor: tú no entrarás a la tierra prometida. El Señor lo utilizó con poder y autoridad para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. El Señor hizo grandes milagros y prodigios a través de la mano de Moisés. Pero sin embargo, en la parte final de su ministerio, cuando estaban a punto de ingresar a la tierra prometida, el Señor le dijo: tú no entrarás a este lugar porque cometiste un error. Él golpeó, dice, la roca 2 veces con la vara y salió el agua. Pero ahí fue donde lo traicionó a Moisés. ¿Qué cosa? Su carácter, exactamente. Él era un verdadero adorador. Amén, él era un verdadero adorador. Era un hombre que adoraba y temía al Señor. Exactamente. Pero hubo algo que manchó, ¿no es así? Un momento la comunión con su Señor, y eso hizo de que él no pudiera tener la bendición de estar dentro de ese lugar que era la tierra prometida. Tú no entrarás, pero la misericordia de Dios se vio y le dijo: mas podrás verlo de lejos. Dios es misericordioso. En el libro de Job, capítulo 1, vamos al libro de Job, capítulo 1, y el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Qué dice aquí? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Entonces aquí ya estamos viendo características en las cuales a este hombre lo hacía perfecto ante los ojos de Dios. ¿Cuáles eran? Que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces la adoración a Dios no solamente se enmarca en cantarle adoraciones y alabanza a Dios, sino que el verdadero adorador del Señor tiene que ser una persona recta, que tema al Señor y que se aparte del mal. 3 puntos importantes por los cuales ante los ojos de Dios lo consideraba un hombre perfecto. Job tuvo errores, sí tuvo errores, y muchos. Pero sin embargo Dios lo consideraba hombre perfecto, no habiendo otro igual que él en la tierra. Hermanos, nuestro carácter nos define tal cual como somos. Carácter. En el libro de Proverbios, capítulo 6, vamos a ir, hermanos, recorriendo la Biblia y vamos a tocar varios versículos. Y aquí el Señor nos va a dar duro. Proverbios 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice: ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mira cuántas características de cosas que el Señor aborrece y aún 7 abomina su alma, dice el Señor. Estas condiciones no lo hacen al hombre perfecto, sino por el contrario, te aparta y te aleja de Dios. Son diferentes situaciones que quizás una de ellas podemos albergar en nuestro corazón y mancha nuestras vidas, que ya no lo hace de corazón perfecto nuestra adoración a Dios. Nosotros podemos hacer las cosas rectas, pero hay algo que ahí está obstruyendo que sea nuestra adoración o nuestra actitud de una manera perfecta ante los ojos de Dios. Repito que el ser perfecto no significa que no fallemos ante Dios. Fallamos. Pero sin embargo lo que hace la diferencia es de que cuando nosotros fallamos pedimos perdón y el Señor restaura y restablece esa vida. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés 11? Eclesiastés capítulo 11 y versículo 9. Aquí Salomón hablándole a la juventud y le da un consejo. Qué bueno es conocer y alabar a Dios desde jóvenes, ¿sí? Qué bendición es haber conocido a Dios desde nuestra niñez y ir creciendo y formándonos siempre en las cosas del Señor.
Pero aún así tú hayas sido formado desde pequeño en los caminos de Dios, vas a estar muchas veces expuesto a cometer errores. Y aquí Salomón habla y le da consejo a la juventud y le dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Nosotros tenemos permitido: no todo me conviene, todas las cosas no me edifican. Así que nosotros tenemos que saber qué cosa va a ser de nuestro provecho, qué cosa va a ser de bendición y qué cosa nos va a alejar de la comunión con el Señor. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que sobre todas las cosas que nosotros hagamos aquí en esta tierra, seremos juzgados por Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestro carácter, por nuestro temperamento, nos dejamos llevar por nuestra ira y cólera, que podemos perder muchas bendiciones en nuestras vidas. Le pasó a Moisés. El carácter llevó a que él perdiera una bendición tan grande de poder entrar a la tierra prometida. Pero sin embargo esa actitud Dios no lo desechó. Pero podemos perder muchas bendiciones. Así que Moisés fue una persona que tenía carácter fuerte, tenía un carácter definido, pero aún así, con su carácter y todo, Dios tuvo misericordia de él. Un verdadero adorador es el que aún en medio del error pide perdón a Dios y sigue alabando. Tenemos también al hombre más fuerte del mundo. ¿Quién era? Sansón, ¿no es así? Vamos al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 13, en lo que se habla del nacimiento de Sansón. Y dice en el versículo 3: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comerás cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mira, nazareo desde su nacimiento, apartado de Dios desde el momento que nació, apartado para Dios desde el momento que él nació. Pero sin embargo, Sansón, en el momento que él empezó a ser juez de Israel, cometió un error. Él era el hombre más fuerte, pero sin embargo él se metió con una mujer filistea, y por causa de esta mujer filistea él cometió el error que Dios le había dicho que no cometiera. Y él le reveló y le abrió su corazón, dice, a esta mujer, y le dijo cuál era la causa de su fuerza. Y una vez que él había dicho todo lo que el Señor le había pedido que no lo haga, él perdió toda su fuerza. Miren, él cambió la capacidad de servir a Dios y terminó mal. ¿Cómo terminó Sansón? ¿Cómo podemos ver la historia? Sansón desobedeció a Dios. La desobediencia, hermano, ante los ojos de Dios es un pecado grande. Dios le había prohibido que no revelara cuál era lo que radicaba su fuerza. ¿No es así? Jueces 16, versículo 20 dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Interesante. Sansón pensaba de que esta vez el Señor también iba a estar como en las ocasiones anteriores, y de que el Señor lo iba a librar de los filisteos. Pero hubo un momento en el cual él desobedeció, y él pensaba: esta vez el Señor me va a librar como las anteriores veces. Pero él no se había dado cuenta de que Jehová ya no estaba con él. Hermano, jugar con Dios es peligroso. Muchas veces nosotros queremos decir que somos adoradores de Dios,
embargo pretendemos jugar con Dios. Y decimos, Dios está conmigo, porque le pido perdón y Él me perdona. Y jugamos con Dios. Y estamos un pie en la iglesia y un pie fuera de ella. Y muchas veces nosotros cometemos errores en las cuales quizás la presencia de Dios en ese momento no está para socorrerte, como le sucedió a Sansón. Él pensaba que estaba con él, pero sin embargo él no se había dado cuenta. Y quizás nosotros estamos aquí alabando y adorando a Dios, pero sin embargo tu corazón ante los ojos del Señor está tan apartado y no puedes alabar con libertad. Hermanos, la desobediencia te aparta de Dios. La desobediencia te aleja de su presencia. ¿Qué dice el libro de Éxodo, capítulo 23? Y el versículo 21. Éxodo 23, versículo 21. Mira lo que dice. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Era una exhortación que el ángel del Señor le había dicho a su pueblo de Israel. Pero esta exhortación también lo podemos nosotros recibir. Guárdate delante del Señor. Cuídate delante de Él. No manches tu comunión. No dejes que tu carácter se interponga entre tu comunión con el Señor. No dejes que la desobediencia sea la causa por la cual tú te apartes de su presencia. Guárdate delante de Él y oye su voz. Hermano, nosotros oímos la voz cada vez que nosotros leemos la palabra. Nosotros oímos la voz cuando alguien viene y nos comparte del Señor. Y muchas veces nosotros le somos rebeldes a Dios. Muchas veces nosotros no queremos prestar atención al consejo y a la exhortación que se nos viene a través de las Escrituras. Entonces la desobediencia te aparta. La desobediencia, en vez de hacer que tengas comunión con Dios, se aleja de Él. Miren, Efesios capítulo 5. El libro de Efesios, el capítulo 5 y versículo 6. Encontramos, dice así su palabra: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de qué dice? De desobediencia. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa la ira de Dios? La magnitud de saber de que Dios está enojado con nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que somos desobedientes de Él, que tratamos siempre de guardar su palabra, de vivir siempre conforme a su voluntad. Y si nosotros le hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, dice. Pero sin embargo muchas veces nosotros queremos persistir en fallarle a Dios, persistir en la desobediencia y creer como creía Sansón: aún así con todo el Señor todavía está conmigo. Si bien es cierto, el Señor dije: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor. Pero sin embargo, cuando nosotros le desobedecemos, la comunión con el Señor se rompe. No podemos tener bendición cuando estamos nosotros alejados de Dios. No podemos nosotros pedir misericordia cuando nosotros de manera voluntaria le fallamos a Dios. La desobediencia. ¿Qué fue lo que apartó la presencia de Dios de Salomón, de Sansón, perdón? Desobediencia. Porque él abrió su corazón y reveló lo que el Señor le dijo que no hiciera. Y Sansón pensó: el Señor estará conmigo y me librará, como lo hizo anteriormente. Y él no se había dado cuenta que el Señor ya se había apartado de él. Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11.
Versículo 6. Primera de Reyes 11, versículo 6. Dice así su palabra. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Salomón, dice la Biblia, que era el hombre con mayor sabiduría en la tierra, y que no hubo otro hombre mayor que Salomón en sabiduría. Pero sin embargo, aún con toda esa sabiduría, Salomón, dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Le falló a Dios. Y no siguió los mismos caminos que hizo David su padre. La Biblia dice de que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Pero sin embargo también David, que era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, le falló a Dios. Un hombre que cometió asesinato y estuvo con una mujer al mismo tiempo. Pero sin embargo, ante tal pecado, David se arrepintió y pidió perdón y fue restaurado. Pero sin embargo, su hijo Salomón, el hombre más sabio de la tierra, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Miren, hermanos, nosotros debemos entender que la perfección es la santidad en el Señor. Entendamos, estamos nosotros en un proceso, ¿es así?, de perfección. No somos perfectos todavía, porque para ser perfectos ya tenemos que estar en la presencia de Dios para ser perfectos en plenitud. Pero sin embargo nosotros vamos perfeccionándonos día a día y nos vamos santificando día a día. Es un proceso en el cual nosotros debemos seguir. Pero todas esas cosas nosotros las vamos obteniendo mediante más comunión tenemos en el Señor, más nosotros nos leemos y nos empapamos de su palabra, y mientras más conocemos de Dios, más lo amamos y más obedecemos su palabra. Y ahí vamos creciendo y madurando espiritualmente. Salomón, con toda su sabiduría, llegó a un punto que entró en orgullo y en vanidad. ¿De qué le bastó tener toda la sabiduría del mundo si él le falló al Señor? Y dice que ese orgullo y esa vanidad entró en su corazón, que él estuvo con 1000 mujeres, y esas mujeres hicieron de que Salomón se postrase y adorase dioses ajenos. Mira hasta qué punto. Dice que él tenía tanta sabiduría que en el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 17 dice lo siguiente. Vamos a Eclesiastés 1 verso 17. La Biblia dice lo siguiente: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. O sea que en ese tiempo para Salomón la sabiduría y la vanidad eran lo mismo. El hombre se había perdido espiritualmente. Entonces, hermanos, ¿qué nos lleva a entender esto? Que el conocimiento no te libra de pecar. Por más conocimiento y sabiduría que tú tengas en las Escrituras, si tú no estás conforme a la voluntad de Dios y tú no te humillas delante de Él, por más conocimiento que tengas, no te libras del pecado. Le vas a fallar a Dios. Vas a ser un hombre como Salomón, que desvariaba, que se llegó a meter con tantas mujeres, y aún así dice que todas estas cosas eran vanidad. Sabiduría, locura, todo era vanidad, era lo mismo para él. Yo quiero que me acompañen a otro pasaje bíblico, hermanos, al libro de Ezequiel. Ezequiel 3. Y versículo 20.
Mira lo que dice la palabra aquí. Ezequiel 3, verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira lo que está diciendo aquí la palabra. Si aquel justo, dice, se apartare de la justicia, él morirá. Pero si tú, al verlo, no lo exhortas, si bien es cierto, él morirá. Pero dice que el Señor demandará su sangre en tus manos. Pero aquí ya va, que todas sus justicias que habían hecho, el Señor no las tomará en cuenta, dice. No vendrán en memoria, dice. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se aparta de Dios? Dios no tomará en cuenta todas las cosas que usted ha hecho, de la manera como Dios te ha usado. Hermano, yo puedo considerar que apartarse de Dios es peor que no haberlo conocido. Porque el Señor dice, prefiero que seas frío a que seas tibio, dice, ¿no? Prefiero de que no me hubieras conocido, que habiéndome conocido te apartares de mí. Mira la exhortación del Señor. Porque para Dios es una ofrenda haberlo conocido y no deleitarte de su presencia y apartarte de sus caminos y decir, esto no me satisface. Es como si estuvieras pisoteando la sangre de Cristo. Que habiéndolo conocido te apartares. Y no importa las cosas que hubieras hecho, no importa las justicias que hubieras hecho, no importa lo bueno que hayas sido, si tú te apartaste del Señor, nada de estas cosas vendrán a memoria del Señor. Es fuerte lo que el Señor dice. Pero también nosotros vemos aquí la historia del rey Saúl, que él fue un rey que Dios puso para que gobernase Israel. Fue escogido por Dios para que él gobernara a su pueblo como un rey. Pero también, dice, este hombre fue desechado por Dios. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Habrá matado a alguien como lo hizo David? ¿Qué cosa fue lo que hizo Saúl para que el Señor lo desechara? La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 15, vamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. Primera Samuel 15:30 dice, y él dijo, yo he pecado. Mira, él reconocía que había pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Miren, dos errores aquí de Saúl. Uno, él reconocía que había pecado, pero también en la última parte de este versículo dice, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, no mi Dios. Saúl no dijo para adorar a Jehová mi Dios, él dice para que adoremos a Jehová tu Dios. Él era un rey que había sido puesto por Dios, pero él no quería reconocer a Jehová como su Dios. Orgullo, vanagloria, él quería reconocimiento de la gente. Él decía, yo reconozco que he pecado, pero hónrame delante de los hombres. A él le importaba más la honra del ser humano que la aprobación de Dios. Eso lo llevó a que Dios lo desechara del reinado por la vanagloria y por la desobediencia. Mira, retrocedamos unos versículos más y vamos al versículo 22. Mira lo que dice. Y Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, lean ustedes, ¿qué dice? Obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Exactamente. ¿Qué es lo que Dios prefiere?
que lo obedezcan más a que uno haga sacrificios y holocaustos, a que se le preste atención a su palabra, a que tú hagas lo que tú quieres. El Señor no quiere que hagas sacrificios. El Señor no quiere que hagas nada de eso. Es bueno hacerlo, sí, pero primero, cuando digo que el Señor no quiere, es que primero lo que Dios quiere es obediencia. Después viene lo demás. Obediencia al Señor. Ese fue el error de Saúl. La desobediencia, el orgullo y la vanagloria lo llevó a que él fuera desechado como rey. Y no quedó ahí. En el capítulo 28 de Primera de Samuel, él se fue degradando poco a poco. Cuando uno es desobediente al Señor y persiste en su desobediencia, cuando dejas que el orgullo y la vanagloria se apoderen de tu ser, eso te va degradando cada día más y te va alejando más del Señor. Y en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7, dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En pocas palabras, Saúl fue una persona que después de haber sido puesto por Dios para ser rey de Israel en la parte más alta, su orgullo, su vanagloria, su arrogancia lo llevó a degradarse espiritualmente. La desobediencia lo terminaba de hundir y llegó a tal punto de que este hombre tuvo que pedir consejo de una divina. ¿Hasta qué punto llegaba? Todas estas cosas lo llevó a que él terminara mal en su vida y en el llamado del cual el Señor lo puso. Eso nos lleva a que nosotros no debemos confiar en nuestro propio corazón. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y el versículo 5. Dice así su palabra en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el tiempo de la creación, la maldad de los hombres dice de que se pervirtió de tal manera que todo designio, dice, del corazón del ser humano era de continuo hacer siempre el mal. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. El día de hoy todavía hay gente que comete perversidades y maldades en todo el mundo. Y creo que la maldad aún se ha incrementado más que en los tiempos antiguos. Así que nosotros podemos entender que por naturaleza el ser humano es malo. El ser humano sin Cristo es malo. No es cuando llega la luz del Señor Jesucristo a alumbrar nuestra vida muerta espiritual para que nosotros recién podamos entender verdaderamente nuestra situación espiritual. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, mas ahora en Cristo somos nuevas criaturas. La luz del Señor alumbra nuestro corazón y alumbra nuestras vidas. Pero sin embargo, la misma palabra del Señor nos dice, vamos a Salmo 141. Y versículo 4. Salmo 141, versículo 4, dice, ¿encontramos todos? ¿Lo tenemos? Amén. Dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites.
Miren, hermano, acá podemos entender, si nosotros hemos visto que el corazón del ser humano sin Cristo es de continuo hacer el mal, esta oración del salmista David, ¿qué nos lleva a entender? De que si nosotros no nos mantenemos en comunión con el Señor, hay la probabilidad de que nuestro corazón se incline siempre a hacer lo malo. El salmista oraba y le pedía al Señor en sus oraciones: no dejes, Señor, no permitas que mi corazón se incline a hacer cosas malas. Él sabía de que si él se alejaba de Dios, podía hacer lo malo y podía dejar de que su corazón se inclinara a hacer lo incorrecto. Y lo pasó. Como lo hemos visto hace unos minutos atrás, cuando le dije qué fue lo que hizo David, que lo llevó a pecar. ¿Por qué? Porque quizás en ese momento él bajó los brazos, él se confió y él pensó de que nada iba a pasar, pero sin embargo la tentación llegó a su vida y su corazón se inclinó a hacer lo malo. Él oraba y decía: Señor, no dejes que mi corazón se incline a hacer lo malo, a hacer obras impías juntamente con los que hacen iniquidad, y que yo no me coma de los deleites. Dice, no coma yo, o sea, no me satisfaga de las cosas malas que hago. Esa era su oración del salmista. Y ahora, en el libro de Jeremías 17, versículo 9 dice, Jeremías 17 y el versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Dos cosas, dos particularidades del corazón: engañoso y a la vez también perverso. ¿Quién conocerá el corazón del ser humano? Solamente Dios. Solamente Dios. Y uno mismo. Uno sabe cómo es. Uno sabe cómo actúa. Uno sabe cómo está delante de Dios. Uno sabe cómo está su relación y su comunión con el Señor. Nosotros podemos engañar al que está alrededor. Nosotros podemos venir a la iglesia a cantarle, a alabarle, a adorarle, incluso hasta puedes llorar. Pero sin embargo, Dios conoce tu corazón. Dios sabe si le alabas y le adoras verdaderamente. Solamente Dios conoce lo profundo del ser, del hombre y uno mismo, porque sabe cómo está en relación con su Señor. Entonces, hermanos, el verdadero adorador es aquel que pone su vida delante de Dios como una ofrenda encendida y agradable, sin importar lo que digan los demás, sin importar que la gente se burle de ti, sin importar que la gente te diga lo que quieras. Tú alaba, tú adora al Señor, tú dale la gloria a Dios, tú honrale con tu vida, con tu tiempo, con todo tu corazón. Alábale con todas tus fuerzas, alábale con toda tu alma y con todo tu ser. Hermanos, el verdadero adorador es aquel que se entrega completamente a Dios. El mismo Señor Jesucristo decía que el que no pone, dice, o el que no ama más al Señor y prefiere amar más madre, padre, hermanos, hijos, hijas, bienes o posesiones, no puede ser discípulo mío. Había un hombre que se le acercó y le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Señor, yo quiero seguirte. El Señor dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y después puedes venir y seguirme. Y aquel hombre dice que se fue entristecido. ¿Por qué? Porque él amaba más sus posesiones, porque él amaba más lo que él tenía. Y sin embargo, esto me lleva como reflexión final de que quizás nosotros estamos amando más las cosas que hacemos que a Dios. Estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo de nuevamente tratar de encauzar las cosas a su rumbo normal y alabar y adorar a Dios tal cual, con un corazón perfecto, con un corazón que el Señor quiere que le amemos y que le adoremos.
no nos dejemos engañar por nuestro corazón, no nos dejemos engañar por lo que nosotros queremos hacer, por lo que nosotros pretendamos alabar al Señor, pero sin embargo nuestras vidas están apartadas de Él, pensando de que el Señor está con nosotros, pero sin embargo seguíamos viviendo en nuestras iniquidades, en nuestros pecados. El Señor nos dice en esta noche: arrepiéntete, vuelve nuevamente a los caminos del Señor, sea Él quien restaure tu vida y tu corazón, para que vuelva a ser de nosotros verdaderos adoradores, que amen a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su mente. Ahí como están, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que usted, Señor mi Dios, habla, por la manera como exhorta y redarguye. Gracias, Señor, porque nuestras vidas siempre tienen que estar en una completa comunión con usted. Nuestras vidas muchas veces, Señor mi Dios Padre, pueden tomar rumbos equivocados, pero te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos siempre a ser hombres de bien, a ser hombres y mujeres siempre consagrados a tu palabra, a tu presencia. Ayúdanos cada día, Padre de la gloria, a que seamos rectos y perfectos delante de tu presencia. Que no haya absolutamente nada que rompa nuestra comunión con usted, Señor. Queremos alabarte y adorarte con un corazón limpio, sincero y perfecto delante de tu presencia. Queremos que sea usted cada día agradándose de nuestras vidas. Y que todas las cosas que nosotros hagamos, Señor, sea para la gloria y honra tuya, Señor. Que no seamos como Saúl, que buscaba la gloria del hombre y que no le importaba, Señor Padre de la gloria, desechar tu palabra y tus mandamientos, solamente él buscaba reconocimiento. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, no permitas que caigamos en esos errores, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no se incline a hacer lo malo, que nuestra oración sea como la de David. No permita, Señor, que nuestro corazón se incline a hacer el mal, y mucho menos, Señor, a deleitarnos de aquellas cosas que se hacen, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores, a ser hombres y mujeres, cristianos y cristianas de bien. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cada día siempre glorificar tu nombre y ser de bendición para aquellos también que necesitan ser bendecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos las gracias, bendito Dios. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale fuertes palmas al Señor. Alárale a Él, alárale a Él.